Buenas noches a todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos con el estudio de Deuteronomio y vamos a estar iniciando el capítulo 7. Vamos a leer los primeros 11 versículos y vamos a pensar en esto de vivir como elegidos de Dios, vivir como aquellos a quienes Dios ama. Entonces, leemos la palabra del Señor. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya expulsado delante de ti a numerosas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado ante ti y las haya derrotado, ciertamente las consagrarás al exterminio. No concertarás pacto con ellas, ni tendrás compasión de ellas. No emparentarás con ellas, no darás tus hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos, y la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y no tardaría en destruiros. Esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares, destruiréis sus estelas, talaréis sus aceras y quemaréis sus imágenes en el fuego. Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. A ti te escogió Yahvé tu Dios para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Yahvé puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino que el puro amor de Yahvé a vosotros por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Yahvé con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud del dominio de Faraón, rey de Egipto. Reconoce que Yahvé tu Dios es el Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero los que lo aborrecen les da su recompensa en su misma cara para destruirlos sin hacerse esperar. En su misma cara dará su merecido al que lo aborrece. Guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra. Este texto hace parte de toda esta serie que venimos hablando en torno a los mandamientos, y la porción que sigue va a comenzar a hablar de los problemas de los pueblos alrededor, y por eso las indicaciones que tenemos en este espacio. Y lo primero que se nos va a recordar es qué va a pasar cuando el pueblo ingrese a la tierra. Sí, cuando Yahvé tu Dios, verso 1, te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla. ¿Qué va a pasar cuando Dios los introduzca en esta tierra? Y cuando el Señor haya expulsado delante de ti a numerosas naciones. La tierra que ellos tienen es la tierra que Dios da. El beneficio que ellos tienen es el beneficio que Dios da. Israel mismo no estaba en la capacidad de sacar a estas naciones, de tomar esta tierra por sí mismo. Entonces depende de la obra del Señor. Y se enuncian las naciones, los eteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y a uno todos esos seos les suenan bastante extraños, pero son necesarias las menciones aquí, y ustedes van a ver que siguen apareciendo entre Josué y Reyes, porque es parte de la historia para Israel. Es el recordar, Dios obró en medio de naciones reales. Dios les entregó territorios que pertenecían a pueblos reales y Dios se los estaba dando a ellos. Y son naciones, 7 en este caso, mayores y más fuertes que tú. Uno de los elementos de pronto que hacía parte de mi imaginación cuando era niño y uno leía la Biblia, especialmente los libros de Samuel y de Reyes, es que uno se imaginaba que Israel era la nación más poderosa de ese mundo. Y en ese sentido el rey David y Salomón eran los reyes más poderosos de la historia. Pero cuando uno mira con más detenimiento la historia de Israel, aún en sus momentos más gloriosos, Israel era una nación pequeña. Y en este momento de la historia en que se nos está narrando, Israel era una nación pequeña, era una nación sin ejército oficialmente, era una nación sin sofisticadas armas, era una nación que no tenía cómo hacer frente a ninguno de estos pueblos.
Pero desde que inicia Deuteronomio y comienza a contarnos cómo ingresa a la tierra prometida, uno se da cuenta que estas naciones más grandes y más fuertes no importan, porque lo importante es que Dios va delante de Israel, que ellos no necesitan ser una nación poderosa, lo que necesitan es vivir bajo Dios que es poderoso, bajo Dios que es el Señor. Y Dios les dice, mire, cuando yo las haya entregado delante de ti, las consagrarás al exterminio. Esta expresión es la expresión que uno entiende usualmente como anatema, ¿sí? Y se nos recuerda, si ustedes en algún momento en su casa pueden revisar el capítulo 27 de Levítico, Levítico 27, versos 28 y 29, es fácil de recordar, 27, 28, 29, Levítico capítulo 27, versos 28 y 29, aquello que se ha consagrado a Dios no se puede tomar. Aquello que se ha consagrado a Dios le pertenece estrictamente a Dios. Y el Señor le está diciendo a Israel, cuando yo haya entregado estas naciones a ti, tú las consagrarás al exterminio. Entonces, no harás pacto con ellos, no tendrás compasión de ellos. Y ahora usted puede pensar, terrible, pero ¿cómo Dios está diciéndoles eso? ¿Por qué no podía tener pacto con ellos? ¿Cómo así que no tendría misericordia de ellos? Y la gente recrimina, es que los cristianos tienen a un Dios violento. No, recordemos, Israel en el Antiguo Testamento, en esta etapa del Antiguo Testamento, está conociendo a Dios. Y la comprensión para el pueblo es que Dios es el Dios que gana las victorias. Después el pueblo va a abandonar esta comprensión y va a entender a Dios como misericordioso y va a tener una visión más plena de Dios. Pero mientras esto llega, mientras el pueblo conforma su identidad, es importante que no se mezcle con lo que hay alrededor. Entonces, que no haga pacto con ellos ni tenga compasión de ellos. Pero ¿qué es ese no hacer pacto con ellos? No emparentarás con ellas, con esas naciones, no darás a tus hijos, a sus hijas, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Y entonces la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y no tardaría en destruirnos. Si usted recuerda las lecturas de los libros de los reyes, nosotros tenemos a Salomón. Salomón, el rey más sabio sobre la tierra, nos dice la escritura. Pero si usted recuerda, Salomón se casa con un montón de mujeres. Y a medida que iba avanzando en su vida, comenzó a ceder y comenzó a construir altares para otros dioses. Porque cuando la identidad nuestra no está anclada en la escritura, en Dios, en la relación con Dios, sino que comenzamos a hacer pequeñas concesiones a la vida pagana, poco a poco nos vamos a ir vendiendo a esa vida pagana. Y eso es lo que trae es la ira de Dios. ¿Por qué trae la ira de Dios? Porque el Señor no acepta compartir su espacio. Eso es algo que hemos hablado las 2 semanas anteriores. Dios es exclusivo, o es Él o no, pero no comparte su espacio con nadie más. Y entonces Israel debía guardarse de eso. Cuando pasa uno por la lectura de Esdras y Nehemías, se da cuenta que el pueblo está sufriendo por eso, porque otra vez se ha anclado a naciones externas, ha pactado con ellas y entonces termina alejándose de Dios. Y hay una instrucción. Esto es lo que haréis con ellos. Demoleréis sus altares. Destruiréis sus estelas, esas rocas así donde ellos iban a adorar. Talaréis a sus aceras, no las aceras de la acera del andén, sino la acera, la diosa acera que usualmente se tallaba en madera, entonces se debe talar, y quemaréis sus imágenes en el fuego. Y uno dice, pero ¿cómo así? No, esto no tiene sentido. Si Dios los está mandando a destruir a los pueblos, pues, ¿qué pasa con los altares y las estelas y los árboles estos de acera y las imágenes? Pues si ya no hay un pueblo para idolatrar estas imágenes, pues ya no hay idolatría.
Pues resulta que Israel durante su historia demostró que no solamente hacía pacto con estos pueblos, terminaba adorando a sus dioses. Y aún en los dioses, en los pueblos que derrotó y no destruyó sus dioses, con el tiempo comenzaba a ir a adorar a estos lugares. Era un pueblo que era proclive a la idolatría. Y por eso la instrucción es no se quede con nada de eso que es idolátrico. No lo acepte, porque si no, eso lo va a desviar. Entonces no se trata de los que están afuera, se trata de la identidad de Israel, porque tú eres un pueblo consagrado a Dios. Tú eres un pueblo santo. La palabra aquí que esta Biblia traduce como consagrado es la palabra que nosotros traducimos por santidad. Eres un pueblo santo. Para Yahvé, tu Dios, un pueblo consagrado, un pueblo separado para Dios. Entonces no puedes ser idólatra porque Dios te ha elegido especialmente a ti. Tú eres consagrado para el Señor. No puedes compartir a Dios con nadie más. A ti te escogió el Señor. Y esta elección de Yahvé hacia Israel no parte, y lo va a desarrollar en los versículos siguientes, de las capacidades de Israel. Entonces, a ti te escogió Yahvé tu Dios para que seas su pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Pedro nos recuerda esto: somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar al Señor. A ti te escogió Yahvé, tu Dios. Y acá quiero hacer una pausa. Posiblemente uno de los elementos más complejos para muchos de nosotros en la vida cristiana es este elemento de la elección. Usualmente estamos preocupados por las cosas que debemos hacer para que Dios nos ame, porque nos ocupamos en ganarnos el favor de Dios, nos ocupamos en ganarnos el favor de las personas, y a veces eso nos desgasta, porque no sabemos qué va a pasar y no somos capaces de vivir con la elección de Dios. Ustedes y yo somos llamados a ser santos, somos llamados a ser buenos, somos llamados a hacer el bien. Pero ninguno de estos elementos como un requisito para que Dios nos ame. Esos elementos, esa santidad, esa bondad, esa perfección, no son requisito para el amor de Dios. Son resultado del amor de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos aceptar, no es mi capacidad, no es mis cualidades, no es mi conocimiento, no son mis intenciones, es que Dios me ama. Como Dios me ama, puedo descansar en Él, porque es a nosotros a quien Dios ha elegido. Y eso es lo que dice el verso 7. Yahvé puso su amor, y aquí la expresión no es propiamente amor. La expresión acá es Yahvé puso su deseo, su anhelo en vosotros y os escogió. Dios nos escogió, Dios nos eligió porque Él quiso hacerlo, porque Él se interesó en hacerlo. Y le recuerda a Israel, no porque fueras más numerosos, no porque fueras fuerte como nación, porque sois el pueblo más pequeño. Y acá otra vez es importante para nosotros mantener esto en perspectiva. Cuando estamos en esos momentos difíciles de la vida, a veces pensamos en, no, yo no estoy dando la talla.
No soy una persona lo suficientemente buena. Entonces, Dios, ¿cómo me puede amar? Mire, yo debía haber hecho esto o esto otro. No soy capaz. Entonces, el Señor, ¿cómo me puede amar? El amor de Dios no depende de nuestras cualidades o capacidades. Él nos amó. Él nos eligió. Él nos conoce porque Él nos hizo. Y entonces, aún siendo pequeños, el Señor nos ama. Verso 8. Por el puro amor de Yahvé a vosotros. Es por solo amor, por su amor es suficiente. Y les recuerda, por el juramento que juró a vuestros padres, es que Dios les dio libertad, los redimió de la casa de esclavitud, del dominio del faraón, el rey de Egipto, el Señor que libera. Recordemos que esa es la base de los mandamientos, el Dios que libera, el Dios que ama y quiere que nosotros seamos libres. Entonces, si es por el amor de Dios, a nosotros, ¿qué nos queda? Nos queda reconocer. Reconoce que Yahvé tu Dios es el Dios. Y a mí esta expresión me gusta mucho porque es la forma en la que el texto resalta quién es Dios. Entonces, si ustedes notan en esa línea, ahí en la diapositiva, en esas dos líneas, se utiliza el nombre personal de Dios, es Yahvé, es tu Dios, pero es el Dios, es Dios fiel. No hay nadie más, reconozca, estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de Dios y estamos hablando de el Dios, no hay otro Dios como Él. Dios fiel. Él es el que te ha elegido, es el que me ha elegido. Entonces reconócelo. Él guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto ya nos lo ha dicho. Pero los que lo aborrecen les da su recompensa en su misma cara para destruirlos sin hacerles esperar. En su misma cara da lo merecido al que lo aborrece. Note el contraste fuerte aquí. Dios, a los que lo desobedecen, les da su merecido, pero los que guardan su pacto, les guarda, les cuida por 1000 generaciones. No se trata de lo numérico, es lo contrastante que hay entre el castigo del Señor y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre sobrepasa todo lo que podamos pensar. Siempre va más allá de lo que nosotros queremos, anhelamos para aquellos que guardan el pacto, para aquellos que deciden vivir para el Señor. Entonces el último verso nos dice, guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te doy para ponerlos por obra. Recordemos esa triada de escuchar, aprender y poner por obra. Nuevamente la tenemos. Guarda pues el mandamiento para ponerlo por obra. Dios nos eligió. Cuando usted y yo fuimos alcanzados por la gracia de Dios, no habíamos hecho ningún mérito para salvarnos. No es que éramos tan buenos que a Dios no le quedó de otra que salvarnos. Dios nos salvó por su amor. Dios nos ama porque Él ha decidido amarnos. Pero eso no significa que nuestra vida puede ser lo que sea. Dios nos ama, pero como resultado de ese amor, nosotros guardamos su palabra, obedecemos sus mandamientos. Entonces, ser santos, procurar cumplir la palabra de Dios, no es un requisito para que Dios nos ame. Dios nos ama porque Él decide así. Pero son el resultado natural de saber que Dios nos ama y vivimos bajo el amor de Dios. Cuando nosotros insistimos en no obedecer la palabra de Dios, estamos diciéndole al Señor, Señor, no me importa tu amor.
Yo prefiero vivir sin Él. Y por eso es importante someternos al amor de Dios. Y nos sometemos al amor de Dios cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? 4 elementos que son importantes. El primero, no podemos unirnos al mundo. Entendiendo qué significa esto. Mire, usted dice, pero ¿cómo así que no podemos unirnos al mundo de pecado? Sí, yo sé que usted, al igual que yo, trabaja en algún lugar, usted tiene que salir, tiene vecinos y demás. No se trata que usted diga, no, yo no veo a nadie más, solamente a los hermanos de la iglesia. No, esa no es la idea. No podemos unirnos al mundo, es que nuestra identidad no puede estar en la identidad del mundo. De ahí que ellos hablaran de no emparentar con el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las costumbres en la casa del día a día estaban relacionadas con eso. Entonces había que guardar la distancia de no meternos con el mundo. En ese sentido, nosotros somos llamados a entender que pertenecemos a Dios. No podemos estar practicando las cosas que el mundo practica. Lo segundo es que somos consagrados a Dios. Nuestra dependencia está en Él. Ser santos, ser consagrados para Dios, ser apartados para Dios, significa que nuestro patrón de vida está direccionado por la Escritura. El mundo sigue el pecado. Nosotros debemos vivir lo que dice la Escritura. No solo cuando es fácil, todo el tiempo debemos vivir la Escritura. Todo el tiempo debemos vivir bajo la palabra del Señor. El tercer elemento es que nosotros debemos gozarnos de la misericordia de Dios. Fuimos elegidos por amor. Jesús le recuerda a los discípulos que el verdadero amor echa fuera al temor. Nosotros no podemos vivir con la zozobra de qué va a pasar con mi eternidad. No podemos vivir con la zozobra de ¿será que Dios me ama o no? Y entonces deshojamos una margarita para saber si Dios nos ama. No, Dios nos ama. Gocémonos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de saber que Dios hace misericordia con nosotros y no solamente con nosotros, sino con nuestras generaciones. Gocémonos porque no importa lo que el mundo piense de nosotros, Dios nos ama. Cuando somos rechazados por alguien, cuando alguien no nos valora, cuando nos sentimos tristes porque no recibimos el reconocimiento que queríamos o que creemos merecemos, recuerde, Dios nos ama. Dios nos anheló, nos deseó y por eso nos eligió. Pero ese elemento está anclado al cuarto aspecto aquí. Y es como Dios nos ama, debemos guardar los mandamientos del Señor. No hay una forma en que nosotros digamos que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios es el resultado natural de saberse amado por Él. Es saber, como Dios me ama, lo que yo puedo hacer en respuesta es guardar sus mandamientos. Usted y yo no podemos hacer nada para ganarnos la salvación, para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos el amor de Dios. Eso lo recibimos de Él. Pero la respuesta a eso recibido es cumplir la palabra del Señor. Cuando no cumplimos la palabra de Dios debemos cuestionarnos, porque entonces no estamos haciendo lo que corresponde como hijos amados por el Señor. Y en ese sentido es importante pensar en la obra de Cristo. Dios manifestó su amor en Cristo. En Juan 3:16, ustedes recuerdan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo fuimos amados por Dios antes de hacer cualquier cosa. Que no se nos olvide, somos amados por Dios. Nuestra identidad debe estar en el amor de Dios hacia nosotros.
Debemos vivir como aquellos que han sido elegidos por el Señor. El mundo es difícil. El mundo tiene muchas tristezas y dificultades, pero aún así recordamos, Dios nos ha amado de una forma en que ni siquiera podemos entender. Es tan grande que sobrepasa nuestras capacidades. Y ese amor no responde a lo que nosotros hacemos. A veces uno en la vida cristiana se miente a uno mismo y se convence de que el amor de Dios hacia nosotros está en que somos buenos. Es que yo soy tan bueno que Dios me ama porque es que no le queda otra alternativa. No, recordemos, Dios decidió amarnos antes que hiciéramos cualquier cosa por Él. Usted y yo éramos pecadores. De acuerdo a Romanos, estábamos destituidos de la gracia de Dios, no merecíamos el favor de Dios. Pero Dios nos amó, nos rescató, nos reconcilió con Él. Ahora, como reconciliados debemos obrar. Y lo natural es que obremos entonces obedeciendo las palabras del Señor. Jesús le recuerda a los discípulos: si me amáis, guardáis mis mandamientos. En Juan 14:16. Nosotros debemos entender, amar a Dios es guardar sus mandamientos. No con el peso de pensar es que si no guardo los mandamientos, Dios no me ama, sino con la tranquilidad de que el resultado natural del amor de Dios en mi vida es que yo guarde sus mandamientos. Dios me ama. Y entonces yo, en respuesta a la libertad que Él me ha dado, le obedezco y disfruto. Recuerden, los mandamientos fueron dados para nuestro bienestar. Y en ese sentido, Cristo vivió eso. Jesús vivió, obedeció los mandamientos, obedeció en amor. Para recordarnos a nosotros, podemos caminar en Cristo para obedecer en amor los mandamientos. Hemos recibido amor, respondemos con amor. Que el Señor nos ayude a vivir como personas que saben que han sido elegidas por el Señor para obrar correctamente en el día a día. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque nos invitas a vivir como elegidos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque nos recuerdas que nuestra afinidad no debe estar con el mundo, porque hemos sido consagrados a ti. Porque nos recuerdas que tú nos amaste y extiendes sobre nosotros tu misericordia. Porque nos recuerdas que quieres que nuestra identidad esté en ti. Y por eso, desde la libertad que nos has dado, nos llevas a guardar tus mandamientos. Señor, danos un corazón dispuesto a oír tu palabra, a aprender tu palabra, a guardar tu palabra, Señor. Que vivamos tu palabra cada día de nuestras vidas. Que guardemos tus mandamientos, Señor. No para convencernos a nosotros mismos de que somos mejores o que somos buenos. No para creer que así ganamos tu favor, sino sabiendo que ya somos amados. Como respuesta a tu amor, guardamos tu palabra, Señor. Que podamos vivir bajo el ejemplo de Cristo, que te obedeció porque sabía que tú le amabas, y que nos invitó a obedecer porque nos ama, porque tú nos amas, Señor. No hay otro Dios fuera de ti. Que nuestra vida te honre a ti en cada cosa que hace. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Recordemos, tenemos que vivir como aquellos que han sido elegidos por Dios y que en respuesta a su amor guardan los mandamientos. Que el Señor le bendiga.